ya está en la unidad 2 para que puedan subir ustedes la evaluación. ¿Ya? Entonces, en base a ese archivo, a ustedes se les va a asignar la nota de esta unidad. ¿Ya? Entonces, no se olvidarán porque solo va a estar habilitado hasta las 8. ¿Ya? Para que suban a ese archivo. Hoy vamos a seguir revisando un poquito lo que van a tener que trabajar ya esta semana y las que siguen. ¿Sí? El día sábado ya habíamos dado una breve introducción y habíamos explicado un poquito ya el trabajo que tienen que hacer de ahora en adelante, ¿sí? Entonces, vamos a ir recordando un poquito también esto, ¿ya? Para el segundo avance, entonces, terminaríamos ya de trabajar la unidad 3, que vendría a ser la de objetivos y metodología de trabajo, y casi la 4. En la 4 nos faltaría únicamente la parte del presupuesto, ¿ya? Entonces, ahí nos estaría faltando esto, prácticamente, para culminar la 4. Entonces, de todo lo que vamos a trabajar en la memoria, el capítulo 1, recuerden que es la parte final, el capítulo 2 ya lo están presentando ahora, ya está listo el capítulo 2. Del 3, ya tienen también la parte de los objetivos, en general, los específicos, ya los tienen también. Entonces, en el 4 también estos dos puntos ya los tienen, entonces ahora trabajarían en los hitos, en los riesgos y en el plan de calidad. Y el capítulo 5, pues, se trabaja al final también con el 1. Entonces, y el resumen, obviamente. Entonces, con eso prácticamente estaríamos cerrando nosotros la asignatura. ¿Ya? El día sábado ya habíamos hablado un poquito de lo que es de lo que contempla el segundo avance y les había puesto también aquí unos breves ejemplos para que puedan guiarse también. ¿Ya? Entonces, dentro de la descripción del proyecto, alcance y principales y principios del diseño relevantes, lo que habíamos visto con ustedes, ¿ya? En la metodología de trabajo, ya vimos también cuáles son los 3 que vamos a trabajar nosotros, para ir recordando un poquito sus métodos y obviamente pues de cara a lo que se les viene también en el siguiente ciclo, ¿ya? Aquí les he puesto perfiles de trabajo, planificación de tareas, pero si se entiende ya lo tenemos nosotros en el avance de esta semana, sino que están presentando ahora. Hitos con fecha y verificación, ya lo vamos a ver también con ustedes, el riesgo y plan de contingencia, es decir, todos los riesgos y cómo yo puedo mitigar eso, ¿sí? Y el plan de calidad, cómo yo voy a verificar también pues si mi proyecto cumple justamente con parámetros de calidad, ¿ya? Entonces, dentro de esta parte, en la descripción del proyecto, pues ustedes ya van a describir textualmente y a través de párrafos lo que va a contemplar su proyecto, ¿sí? En qué consiste, qué es lo que va a tener, qué es lo que le hace diferente en comparación con otros proyectos que de pronto ya existen, la parte de la tecnología, qué tecnología voy a usar y cómo beneficiaría también el proyecto pues al cliente final o al usuario, a la persona que está destinado el proyecto como tal. Entonces todo eso lo van describiendo aquí. El objetivo principal, si se dan cuenta, está orientado directamente a qué se orientan, cómo ayudan. Entonces, es aquí donde ustedes describen prácticamente el impacto como tal del proyecto. ¿Sí? Les decía, esto lo vamos a hacer aquí a través de 5 páginas máximo, tal vez por los esquemas y los diagramas, pues de pronto se les extienda un poquito más. ¿Ya? Pero en un proyecto de titulación, pues esto es la esencia del trabajo en sí. ¿Ya? El desarrollo de la propuesta, con ese nombre ustedes lo van a conocer en el proyecto de titulación, y es prácticamente la esencia de su trabajo. Ustedes ahí van a describir todo su proyecto, los materiales que han utilizado, cómo los han utilizado, y desde el inicio, paso 1, que es lo que hicieron, 2, 3, van a ir incorporando diagramas de flujo, arquitectura del sistema, la conexión electrónica, todo esto, ¿sí? Aquí, en este ejemplo, en este proyecto, pues, que estamos trabajando, pues, alrededor de unas 5 páginas. Y en el proyecto, pues, esto es la esencia y prácticamente es lo que contempla todo, en la tesis prácticamente. Entonces, ahí se van a detallar absolutamente todo lo que ustedes han hecho, con códigos, configuraciones, librerías, software, absolutamente todo, ¿ya? Lo trabaja aquí. Por esa parte de la arquitectura del sistema, ya lo vimos también con ustedes, deberán incorporarlo también ahora.
¿sí? Cada uno de ustedes ya tiene la idea de con qué tecnología van a trabajar y cómo se van a interconectar el elemento principal con de pronto sensores, algunos actuadores. Ustedes ya lo saben, entonces lo colocan aquí directamente en la arquitectura del sistema. ¿Ya? El diagrama de flujo, les mencionaba a ustedes el día sábado, pues es recordar un poquito los conceptos que veíamos o que vieron cuando se revisa la introducción a la programación. Ahí se van pues analizando los programas como tal a través de diagramas de flujo, ¿ya? Que nos explica prácticamente el funcionamiento como tal del proyecto en sí, ¿cierto? ¿Qué pasa si sucede algo, si no sucede? Entonces, esas flechitas nos van indicando eso, ¿ya? Entonces, es lo que ustedes deberían también incorporar, ¿ya? Y esto después de manera de ejemplo, ¿sí? Para que ustedes puedan guiarse, ¿ya? Si van a incorporar software también, entonces de pronto, si van a hacer tal vez alguna aplicación, de pronto cómo va a ser la interfaz y todo eso, lo pondrían aquí ustedes, ¿ya? Bueno, la metodología del trabajo también ya lo vimos, recuerden que son 2 párrafos. En el primero ustedes describen en sí el método como tal y en el segundo, pues, cómo van a utilizar ese método dentro de su proyecto, ¿sí? Aquí estamos viendo el método hermenéutico, pues que es el método que nos ayuda prácticamente en la parte de la consulta bibliográfica, de la información, y es lo que ustedes van a encontrar aquí en este ejemplo, ¿ya? Ayuda a descifrar mediante la información de distintas fuentes. Ya toda esa información fue de gran utilidad, no solo para tener conocimiento de los elementos, sino como una guía que se verá reflejada al momento de diseñar el proyecto, combinando el área hotelera con el electrónico y la parte de la IoT. Sí, entonces, es describir eso. ¿Cómo voy a utilizar el método dentro de mi proyecto? ¿Ya? Hago lo mismo para los 3 métodos, para el fenomenológico de igual forma y para el práctico proyectual. Entonces, aquí sí es ir a revisar cómo funcionan cada uno de estos métodos, ¿ya? Cómo funcionan, cuáles son las características, cómo puedo usarlo yo dentro de mi proyecto. Entonces, eso ustedes lo van a investigar un poquito o a recordar un poquito, porque eso ya lo habían visto en la materia de metodología de la investigación. Lo colocan aquí y al final, ¿cómo les va a ayudar en su proyecto? Sí, esto obviamente lo van a redactar. Aquí en el ejemplo está en pasado porque se entiende ellos ya trabajar. Pero ustedes lo van a redactar en futuro. El método ayudará a tal cosa, o se implementará, o todo eso en futuro, porque recuerden que ustedes están proponiendo un diseño como tal. ¿Sí? Entonces la idea es trabajarlo de esa forma, ¿ya? Eso para los 3 métodos, ¿sí? El diagrama les había dicho a ustedes pues que se despliegan de las tareas que ustedes ya tienen por cada uno de los objetivos, ¿cierto? Las tablitas que hicieron a la planificación de las tareas, recuerden que es desglosar en actividades más pequeñas cada uno de los objetivos, ¿cierto? Entonces, si yo por un objetivo tengo 4 actividades más, pondría en primer lugar mi objetivo como tal y luego dentro de ese objetivo cuáles serían las actividades que me van a ayudar a cumplir ese objetivo, ¿cierto? Entonces lo incorporan aquí y poner aquí la duración en meses. ¿Hay programas para hacer este diagrama? Sí, hay programas. Microsoft Project, por ejemplo, es uno para poder hacer ese tipo de diagramas de Gantt. En línea también van a encontrar un montón de plantillas, ¿ya? Pero si no quieren complicarse también en esta parte, Excel, ¿sí? Facilísimo para poder utilizar y poder hacer el diagrama también, ¿ya? En la parte de los hitos, cuando veíamos conceptos relacionados también con los proyectos, mencionamos también en clases el concepto de hitos, ¿sí? Un hito no es más que un momento, les decía a los chicos del mismo momento, cumbre, ¿cierto? Donde nosotros podemos establecer que de pronto cierto objetivo, cierta actividad ha llegado al punto máximo como tal, porque ya he logrado yo culminarlo, ¿sí? Por ejemplo, un hito sería ya el diseño completo del prototipo, si es que van a hacer un dispositivo, por ejemplo, ¿cierto?
Un hito ya sería que ese dispositivo esté físicamente y esté funcional. Es un hito, entonces es el momento cumbre, especial, histórico, podríamos decirlo, y por eso pues no solo lo van a este término de pronto no solo lo escuchan dentro del proyecto, sino en cualquier parte ustedes escuchan la parte de hitos. Entonces son esos momentos que marcan esa diferencia de pronto del fin de una actividad para poder iniciar otra, ¿ya? Entonces, ustedes lo van a colocar aquí en una tablita. Entonces, en la parte de hitos no es más que colocar una tablita, ¿sí? Una tablita. Aquí les dice el número de hito, entonces hito 1, 2, 3, 4, dependiendo de los que ustedes van a tener en su proyecto, ¿ya? Ahora, en esta parte también se recomienda pues que ustedes tengan un hito por cada paquete de trabajo o por cada objetivo como tal que ustedes tienen. Entonces, si de pronto yo tengo 3 objetivos, voy a tener 3 hitos, porque cada uno de ellos yo voy a obtener algo, ¿cierto? Para poder continuar también de pronto con el segundo objetivo y con el tercero. Entonces, de pronto su tablita no sea más que tres filas, ¿cierto? Ahora aquí ya depende, si yo quiero tener más, pues lo voy describiendo aquí, ¿ya? Esta fecha estimada se entiende que ustedes pues van a ir también distribuyendo en base a lo que tienen acá, en los meses. Pues de pronto yo llego al mes 9 y ya debo tener un hito, y es por eso que lo ponen aquí. M3, 10, 11, dependiendo, ¿ya? Esta fecha estimada de pronto no la pueden ubicar ustedes, pero sí se necesita un medio de verificación. ¿Cómo yo voy a verificar que ese hito se ha cumplido? ¿Cierto? Por ejemplo, aquí estábamos, recuerden el ejemplo viendo de una aplicación. Base de datos integrada con el sistema médico. Entonces, ¿cómo voy a verificar? Entrega de la base de datos y su integración con el sistema médico y presentación del informe con la validación de las pruebas correspondientes. Una vez que se presente esto, valido esa parte. Entonces, es un medio de verificación. Yo, ¿cómo voy a verificar que ese hito se ha cumplido? Entonces, de pronto, ustedes dicen, entrega del prototipo funcional, no sé, enviando datos a la nube, de pronto, ¿ya? ¿Cómo voy a verificar eso? Pues, como la entrega física como tal del prototipo y de pronto un manual o un informe de las pruebas correspondientes. ¿Se entiende? Porque esas pruebas deben estar al 100% o todas las pruebas que se hayan hecho. Entonces, es una forma de verificar que he cumplido yo con ese hito, ¿sí? Una forma de verificarlo. Entonces, deberían describirlo aquí también. De pronto, como les digo, un hito por cada objetivo, entonces de pronto ustedes solo van a tener 3 filas aquí, nada más. Entonces, en la parte de hitos, una tablita, no hay más. ¿Ya? Preguntas, tal vez hasta ahí, chicos. Esta semana ya les puse de avance la descripción del proyecto. Entonces, prácticamente deben trabajar hasta aquí, me parece. Sí, todo esto. Toda la parte de la descripción del proyecto, ¿sí? Luego de ello, pues ya vamos a ir trabajando la metodología y los demás campos. Pero me adelanto un poquito, pues, para que ustedes tengan ya la noción de todo lo que hay que hacer dentro de este segundo apartado, segundo avance que tenemos nosotros dentro de la memoria. ¿Ya? Preguntas, tal vez hasta ahí, chicos. ¿No? Por mi lado, no. ¿No? Listo, avanzamos un poquito más entonces. No, Inge. Ya. Esa sería la parte de los hitos. Entonces, vamos a los riesgos. Me parece que en una prueba o un deber lo hicimos, ya lo trabajamos también a esto. Pues si no, pues lo vamos a ir recordando, ¿ya? Cuando hablábamos de riesgos, recuerden que es esa amenaza que si se presenta, dependiendo pues, del tipo de riesgo como tal, puede afectar en gran medida al proyecto o de pronto pues no afectar tanto al proyecto, ¿cierto? Depende mucho de cómo vamos a mitigar eso. ¿Ya? Entonces, aquí es también otra tablita, riesgos y plan de calidad, plan de contingencia, perdón. Entonces, la primera columna sería la amenaza o el riesgo, ¿sí? Un riesgo de pronto que yo presente mi dispositivo y haya otro igual, ¿ya? Se presente también otro igual, sería un riesgo, porque de pronto pues mi proyecto ya no va a tener la acogida que yo espero, porque también existe la competencia.
Entonces, podría ser un riesgo también, ¿cierto? De pronto, que al tiempo en que yo termine ya mi tecnología no sea la adecuada o de pronto ya, no sé, sea obsoleta, se me ocurre. Podría ser un riesgo, ¿cierto? Podría ser otro riesgo el tiempo, ¿sí? De pronto que el tiempo sea corto para lo que yo estoy proponiendo o para el desarrollo del proyecto, entonces sería otro riesgo. Entonces, la idea es que ustedes aquí trabajen todos los posibles riesgos que se pueden asociar a su proyecto, ¿ya? Aquí sí van a tener por lo menos unos 5, ya tal como les puse aquí en la tablita. Si hayan más, los van colocando, no hay problema, pero menos de eso no, ¿ya? Entonces, posibles riesgos aquí en esta columna, donde dice amenaza. Ahora, consecuencia. ¿Qué pasa si se presenta ese riesgo? Pues obviamente va a afectar y va a traer algún tipo de consecuencia dentro de mi proyecto. Analicemos estos de aquí. Falta de presupuesto, por ejemplo, puede ser un riesgo. ¿Qué sería la consecuencia? Que el proyecto no concluya. Si me falta dinero, pues no puedo yo terminar el proyecto, ¿cierto? Entonces, voy a ir escribiendo también una consecuencia si es que el riesgo llega a presentarse, ¿sí? ¿Cómo afectaría o cuál sería la consecuencia dentro del proyecto? ¿Ya? Por ejemplo, si hay apps similares que la app carezca de uso y no sea valorada. Si hay otra igual o mejor incluso que la mía como tal, pues de pronto esa sería ya mi consecuencia. Entonces, tengo identificado el riesgo. ¿Cuál sería la consecuencia? Yo debo proponer algo para tratar de minimizar el impacto de ese riesgo, es decir, mitigar el riesgo. ¿Ya? Y esa sería la última columna, mitigar ese riesgo. ¿Sí? Entonces, de pronto, falta de presupuesto, ¿cómo yo podría mitigar eso? Elaboración de procedimiento para la asignación de partida presupuestaria antes del inicio del proyecto, es decir, pues tener bien calculado esa parte, ¿sí? Procedimiento como tal para que esto no me ocurra, ¿sí? Apps similares, estudio de mercado para establecer apps móviles en la ciudad de México. Entonces, en la última columna es establecer ese plan de contingencia, esa forma de mitigar ese riesgo, ¿cierto? Recuerdan que veíamos en clase con ustedes la parte de los riesgos y hablábamos también justamente de cómo yo podría mitigar eso. Sí, dábamos ejemplos incluso de proyectos que ustedes habían hecho aquí en varios ciclos, ¿ya? Y con eso trabajábamos también y dábamos aquí ejemplos de esta parte. Entonces, aquí cada quien va a trabajar en su proyecto y va a proponer eso. Riesgo, cuál sería la consecuencia y la forma de mitigar ese riesgo. ¿Sí? La forma de mitigar. Ya, es decir, si es que se me presenta el riesgo, ¿cómo yo puedo hacer pues, que no me afecte en gran medida también al proyecto? ¿Sí? En clases veíamos formas de valorar con la probabilidad, el impacto y todo eso. Eso no lo vamos a hacer aquí, ¿ya? Para que no se me compliquen en esta parte. Entonces, en la parte de los riesgos, otra tablita, ¿ya? Donde yo pongo el riesgo, la consecuencia y cómo yo puedo mitigar, ¿sí? Eso sería en cuanto a los riesgos, ¿ya? Y finalmente tienen ustedes el plan de calidad en esta parte. También es otra tablita aquí, ¿sí? Entonces, en esta parte del plan de calidad, ¿qué es? Es establecer aquellas métricas, podríamos decirlo, o indicadores que me permitan a mí establecer justamente eso, la calidad del proyecto como tal, ¿sí? Pueden tener indicadores en cuanto a la parte administrativa o de gestión del proyecto, o pueden tener también indicadores en cuanto al desarrollo tecnológico, ¿sí? Podrían tener eso. Entonces, aquí les he puesto ejemplos de ambos, ¿ya? Y en la primera parte que dice tipo, aquí les he puesto lo que significan cada una de estas siglas. CT es cuantitativo, recuerden que ustedes veíamos también en clase esto. Podríamos tener métricas cuantitativas, cualitativas, lo podríamos hacer también a través de informes, entrevistas, documentación, ¿ya? Entonces, en el tipo, en CT, cuantitativo, ¿ya? Entonces, si yo pongo que la métrica va a ser cuantitativa, obviamente el valor debería ser en número como tal, ¿cierto? Porque cuantitativo, cantidad, ¿sí? Entonces, para la parte de la gestión, por ejemplo,
Eso que le dice aquí tarea y ID no es más que darle identificativo a cada uno de estos indicadores, ¿ya? Entonces pueden ponerle aquí tarea 1, identificador 1, por ejemplo, y aquí podemos describir ya cada una de las métricas. Entonces, por ejemplo, si hablamos de los indicadores de gestión, plazos de entrega cumplidos, cantidad de entregables presentados en los tiempos establecidos. ¿Cuál es el valor mínimo esperado? Pues que el 100% de los entregables sean cumplidos dentro de los tiempos establecidos. Esa va a ser mi métrica o mi indicador. Si yo llego a cumplir el 100%, pues estoy estableciendo también esa calidad de mi proyecto en cuanto a esta métrica. ¿Ya? De pronto, ustedes pueden poner entrega del dispositivo funcional con las pruebas correspondientes dentro de los plazos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, lo van calificando ahí, ¿ya? Importante en esta parte, el tipo de métrica que yo voy a hacer, ¿ya? Si yo pongo, por ejemplo, cualitativa, me parece que tiene acá una cualitativa, ¿ya? Es darle una cualidad directamente al prototipo. Entonces, aquí ya no van a tener ustedes cantidades, de pronto van a tener las pruebas, no sé, al 80%, por ejemplo, ustedes pueden decir que es al 80% de las pruebas, ya podemos decir que el proyecto es funcional, entonces podrían ser pruebas satisfactorias, lo ponen acá, entonces ya no sería cuantitativo, sino cualitativo directamente, es decir, dando cualidades como tal, ya, por el tipo de indicador, ¿sí? Entonces pueden tener informes también, el tipo, un informe como tal, o documentación, como lo pueden ver aquí, entonces lo pueden ir colocando, ¿ya? En cuanto a la gestión y hitos fallidos, cantidad de hitos fallidos, obviamente se espera que ninguno falle, es decir, el 0% sigue siendo cuantitativo, ¿ya? No sé, tareas atrasadas, entregables, todo eso. Estos de aquí son directamente relacionados con la parte administrativa del proyecto, la parte de la gestión, ¿ya? En esta tablita de acá, ustedes ya tienen ejemplos del desarrollo como tal, el proyecto como tal, ¿sí? Por ejemplo, como es de una aplicación, manual de usuario de la aplicación, entrega de un manual. Como estábamos, o esta aplicación del ejemplo que estamos analizando con ustedes, estaba lanzada para Android e iOS. Entonces espera que si yo pongo aquí manual, pues espera que se entreguen dos. Uno para la parte de Android y otro para la parte de iOS, ¿cierto? Entonces aquí también validación de la app por un ente de salud, entrega de un documento que valide, por ejemplo, la aplicación, uno directamente. Entonces lo voy colocando de esa forma, ¿ya? Aquí les dice calificación de la app, puntuación de 3.5 estrellas en el primer semestre luego del lanzamiento de la aplicación. Eso se entiende obviamente ya cuando valoran cada una de las aplicaciones, pues ahí las personas van dando 4 estrellas, 5 estrellas. Entonces, aquí al hacer una aplicación también podríamos calificarlo como calidad si es que se cumple dentro de este rango. ¿Ya? Entonces, es ir pensando en eso. Como les digo, ustedes pueden mezclar las dos, la parte de la gestión o de la parte de la administración, que podrían ser similares a los que vemos aquí, y la parte del desarrollo tecnológico, pues que ya depende pues de cada proyecto, ¿cierto? De pronto, si voy a hacer un prototipo, necesitaría también yo un manual de usuario o una guía para poder utilizar el prototipo, ¿cierto? Si lo voy a entregar o si voy a trabajar con otra empresa. Debería tener un manual de usuario del prototipo o una guía de uso del prototipo. Entonces, ¿cuál sería mi métrica? Una guía de uso del prototipo, por ejemplo. Entonces, valor mínimo esperado, 1, porque se entiende que si es un dispositivo, pues voy a tener un manual por ese dispositivo. Entonces, aquí sería 1. Y sería también aquí documentación, el tipo, como tal. ¿Ya? Entonces, es ir verificando eso, darle métricas de cómo yo voy a garantizar que mi proyecto cumple justamente dentro de, o está dentro de la calidad que yo le estimo. Recuerden que eso es cada quien. Cada quien va a ir estableciendo pues cuáles son esas métricas o esos indicadores para poder establecer la calidad del proyecto. ¿Sí? Y hasta aquí prácticamente tienen ustedes ya todo lo que debemos trabajar en las siguientes semanas. Esta semana tienen la parte del diagrama como tal, de la descripción del proyecto, perdón. En la siguiente van a trabajar en la metodología de trabajo, ¿ya?
Y en el diagrama como tal, para la siguiente ya trabajaríamos la parte de los hitos, los riesgos y finalmente el plan de calidad. Entonces, unas 2 semanas más para que la última semana, como es el capítulo más pequeñito, ¿ya? Sí lo trabajaría. Este que van a hacer ahora, lo que está aquí en morado, vendría a ser lo más largo que tiene la memoria. ¿Sí? El trabajo más extenso, digámoslo de esa forma, ¿ya? Porque al final, si se ubican ustedes aquí, es trabajar la introducción, que no es más que ir redactando la motivación, el trabajo, la estructura del trabajo. Porque se entiende que ya lo tienen al trabajo, entonces aquí en la introducción yo solo lo redacto, nada más. Y las conclusiones, pues, lo van a dar en base a los objetivos como tal y qué se espera luego del proyecto, líneas de trabajo futuro. Resumen y terminamos esta parte de la memoria. ¿Sí? Entonces, hasta ahora trabajaron la parte del contexto y estado del arte, pues que sí implica también un poquito de trabajo, pero ahora lo que van a hacer ahora sí es lo más largo. ¿Sí? Lo más largo, pero de pronto ya no tengo que investigar mucho, porque se entiende que aquí en el estado del arte ya lo investigué, ya sé en qué condiciones está mi proyecto frente a otras que ya existen. En la actualidad hay competencia, ¿cierto? Entonces, tengo clarísimo eso. Aquí es solo ponerme a redactar. Todo esto va a ser de mi autoría, ustedes aquí no van a tener nada de referencias. Todo eso es de su autoría. La descripción, allá, van a tener autoría únicamente que citar esa parte justamente en la metodología de trabajo, donde ponen el concepto del método, ahí sí van a tener ustedes una referencia, nada más, por los métodos como tal. De ahí en adelante todo ese trabajo es netamente de su autoría. Hitos de su autoría, riesgos, plan de calidad y todo es de su autoría. ¿Ya? Preguntas, chicos, de esta parte. Sí, está comprendido de mi parte. Bien. Sí, también está bien. Perfecto. ¿Sí? Entonces quedaríamos hasta ahí, chicos, si no tenemos preguntas. Antes de desconectarnos, ¿subieron todos ya el informe? No se me quiere cargar bonito el EVA. ¿Sí? ¿Ya subieron todos? Yo no. Es que Sí, usted, sí. Ángel, no me consta. Usted, Está bien. Ángel, no me consta. ¿Ya? Averigues eso, Ángel, me avisa cualquier cosa por WhatsApp, ¿ya? Para poderle habilitar o para que me envíe a través del correo, ¿ya? Bien. Mañana en la mañana me dice que va a averiguar eso, ¿cierto? Sí, mañana voy a estar en el instituto. Ya, perfecto. Entonces ahí para que se averigüe y me comunique cualquier cosa. Y de paso averigües eso de las faltas. Sigue estando en ese porcentaje, no sé. Ya estamos prácticamente en la recta final del ciclo. Y si se queda con ese porcentaje, se le complica, Ángel. Pierde Sí, lo que directo. me dijeron es que tengo que hacerla firmar otra vez no sé si se acuerda que me firmó una vez. Ah, ya, la hojita. Ya, Sí, listo. sí. Ya, entonces no se olvidará de eso para que le puedan ayudar. ¿Ya? Bien, muchas gracias. Listo. Preguntas, ¿no, chicos? En cuanto a lo que nos toca entregar en este viernes, ¿son todos los puntos que están ahí con morado? Ah, no, solo es el primer punto, el 3.2, descripción del proyecto. Ya. Ajá, solo esto. Las siguientes Ok. semanas vamos a ir avanzando en la metodología, hitos y para la siguiente esto. Porque nos quedan alrededor de 4 semanas, se entiende que en la última trabajamos la introducción, conclusiones y todo y cerramos prácticamente el ciclo y la materia. Ya. ¿Ya? Sí, para esa semana solo es el punto 3.2, descripción del proyecto. Ya, gracias. Perfecto. ¿Ya? Listo, chicos, entonces quedaríamos hasta ahí. Vayan y trabajen bonito en esta parte. Igual el día sábado también, si vamos a continuar trabajando, la idea es aprovechar también las horas que tenemos aquí en clase para que ustedes avancen en esto y podamos salir con todo completo, ¿ya? El 3.2 dijo no, el punto, Sí, solo eso. descripción del proyecto. Ya. Listo. Listo, chicos, quedaríamos entonces hasta aquí. Nos vemos el día sábado. Que tengan una bonita semana, chicos. Cuídense. Gracias.